Hola, un saludo desde UGT Service Publics de la Generalitat Valenciana, mi compañera Laura Ballesteros y quien nos habla, Mauro Barea, miembros del equipo de comunicación de nosotros de UGT. Estamos realizando estos vídeos donde os detallamos un poco la normativa de función pública orientados a las personas que estáis preparando oposiciones y os vais a enfrentar ahora o en el futuro, en las próximas OPEs, a exámenes tipo TER de la Generalitat Valenciana. En este vídeo que hacemos, el tercer vídeo que hacemos ahora, vamos a finalizar la parte de condiciones de trabajo hablando de los permisos de los empleados públicos. Ahora, en un momento dado, comenzaré a compartir pantalla con la normativa que tenemos de permisos de los empleados públicos, pero antes de eso, sí que quiero comentaros una cuestión importante. Si en el temario hace referencia a los permisos de los empleados públicos, a condiciones de trabajo, sin decir qué norma es, ahora veremos que tenemos que estudiar tres normas que hablan sobre los permisos del personal empleado público. Tres normas. El EB, el Estatuto Básico del Empleado Público a nivel estatal, legislación básica estatal, nuestra ley de función pública valenciana, la ley 4/2021, y el decreto 42, que es la norma reglamentaria que regula las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Generalitat. En el caso de que el temario hiciera referencia al decreto 42, hay que referirse únicamente al decreto 42 y sin estudiar los artículos que ahora veremos del REBE, sobre todo, que son bastante extensos, y de la Ley Valenciana de Función Pública. Pues habrá que ver en cada caso el temario y lo que dice. Sí que es cierto que bajo el epígrafe condiciones de trabajo, si no hace referencia a ninguna normativa, tenemos que tener a mano tanto la ley y el decreto, por un lado, la ley valenciana sí que es verdad que es bastante breve lo que dice, y el REBER, porque hay, como ahora veremos, hay muchos artículos del decreto 42 que lo que hacen es una referencia al REBER, que dicen este permiso se regulará conforme al artículo X del REBER, con lo cual hay que ir a ese artículo del REBER y estudiarlo también. Si hace referencia a condiciones de trabajo. Si hace referencia solo a decreto 42, aunque el artículo del decreto te haga referencia a otro artículo del REBER, no tenemos que irnos al REBER para estudiarlo, porque el propio temario ya te está acotando que es el decreto 42. Visto esto, o comentado esto, con vuestro permiso, voy a compartir pantalla y nos metemos ya de fondo en lo que dice el articulado de unas y otras normas. Vale, espero que ya estéis viendo la pantalla compartida. Dentro de la pantalla compartida tenemos la Ley de la Función Pública Valenciana, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Decreto 42. Fijaros también, cuando estéis estudiando cualquier normativa, que si estáis en la norma del BOE, ponga aquí arriba legislación consolidada, porque eso viene a significar que es la normativa actualizada hasta el último momento. Si no, podéis estar estudiando una norma que no sea esta legislación consolidada, que haya tenido modificaciones en la ley y que no se estéis viendo las modificaciones. Aunque el EBEP es la legislación básica y es lo que ha de cumplir todas las administraciones públicas, si me permitís, para que se entienda mejor, vamos a empezar por lo que dice la Ley de Función Pública Valenciana sobre los permisos. Nos tenemos que ir al artículo 80 y en el artículo 80 veremos veremos varias cuestiones, pero dos muy interesantes, porque para comprobar una diferencia. Artículo 80, permisos. El personal funcionario te indica, podrá disfrutar de los permisos establecidos en el artículo 48 del EBEP.
te dan los permisos del artículo 48. Y luego te dice, en el apartado 1, en el apartado 4 te dirá, asimismo, el personal funcionario disfrutará de los permisos por motivos de conciliación, violencia de género y víctimas de terrorismo, con las condiciones mínimas del artículo 49, sin perjuicio de que reglamentariamente pueda ser objeto de mejora. Esto viene a significar que el artículo 48 es derecho básico y la normativa autonómica no lo puede mejorar, mientras que el artículo 49 del REVEP, ahora lo iremos viendo, es derecho mínimo y sí que se puede mejorar por la normativa autonómica. En realidad, como ahora veremos, no funciona así del todo porque hay algunos permisos del artículo 48 que mejoramos en nuestro decreto, pero nos hemos de quedar con esta diferencia. También te dice, por acabar con lo que dice la Ley de Función Pública, que además de los días de asuntos particulares, días de asuntos propios, moscosos, como se vengan a llamar, que establezca el REVEP, el personal funcionario tendrá derecho al disfrute de los días adicionales por antigüedad, 2 días al cumplir el 6º trienio y 1 día adicional por cada trienio cumplido al partir del 8º. Esto de aquí, que dice la ley, y ahora veremos que también dice el decreto y también dice el REVEP, es algo muy preguntable. Lo hemos visto en muchas preguntas. Claro, a los tribunales les gusta jugar con que si son 2 en el 6º, en el 7º, en el 8º, 1 adicional en el 9º, en el 7º y demás. Esto da mucho pie a hacer preguntas y, por tanto, esta frase hay que aprendérsela. Es decir, los días de asuntos propios son los que ahora veremos, son 6 por regla general, aparte de los adicionales por festivos y demás y tal, que regulan nuestro decreto, pero hay que aprenderse que son 2 días al cumplir el 6º trienio y 1 día más por cada trienio a partir del 8º. También te indica la ley valenciana que las funcionarias en estado de gestación disfrutarán de un permiso retribuido a partir del día 1 de la semana 37 de embarazo hasta la fecha de parto. Y en el caso de gestación múltiple puede iniciarse el primer día de la semana 35. Esto también es bastante preguntable. Está en la ley y los tribunales pues, pueden jugar con qué semana es exactamente en el caso de embarazo o en el caso de embarazo múltiple. Y luego te dice el apartado 5º, y con esto acabamos con la Ley de Función Pública, que los permisos se disfrutan previa comunicación. O sea, no se necesita autorización, se comunican. Si se da el hecho causante del permiso, se comunica y se tiene derecho a ese permiso, a excepción pues, de los días de asuntos particulares que sí que requieren autorización previa. O sea, todos los permisos son previa comunicación, excepto los días de asuntos particulares. Estos días sí que requieren autorización previa. Y dentro de esta autorización previa se hace alguna referencia más. No deben afectar a la adecuada atención al servicio público. La denegación debe ser motivada acreditando el perjuicio a ese servicio público y, en todo caso, el personal empleado público tiene derecho a disfrutar de sus moscosos dentro del año natural que correspondan, no quedando condicionado por la necesidad de autorización. Es decir, tú puedes solicitar el disfrute de los días de asuntos particulares, la administración te lo puede denegar por necesidades del servicio, pero no puede ir denegándotelo siempre de forma que acabe el año y no puedas haber disfrutado de los días de asuntos particulares que te correspondan. Esto y nada más es lo que dice la ley sobre los permisos. Vuelvo a lo que os decía al inicio. Si nos encontramos en un temario que hablara solo de lo que diga la Ley 4/2021, la Ley de Función Pública Valenciana, sobre condiciones de trabajo, habría que estudiarse este artículo y nada más. También te dice la ley respecto a la jornada de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal laboral, que será determinado por lo establecido en la normativa estatal, una normativa laboral sobre la materia. Ahí sobre el personal laboral sí que no entra en nada más. Y yéndonos al REVEP,
el REVEP te regula los permisos en los artículos 48 y 49, como veíamos. El 48 te habla de los permisos de los funcionarios públicos. Los funcionarios tendrán los siguientes permisos. Y hay varios, que ahora iremos viendo. Y luego te habla de los permisos por conciliación, biogen y víctimas del terrorismo. Y te dice algo que da pie a lo que te decía la Ley de Función Pública Valenciana. De inicio, el 49 te dice que en todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas, que podrá mejorar la ley de turno. Son el 48 y el 49 del REVEP. Y si nos vamos al decreto 42, el decreto 42 regula los permisos desde el artículo 20 hasta el artículo 41. Si nos vamos al artículo 20, el primero del decreto, disculpad que en esta sesión vamos a estar moviéndonos todo el tiempo entre el LEVEP y el decreto 42 para relacionar lo que dice uno y otro. Si nos vamos al artículo 20, te indica que el personal, previa comunicación, podrá disfrutar de los permisos, no siendo necesaria la autorización, excepto en el supuesto previsto en el artículo 20. Previa comunicación y no siendo necesaria la autorización, excepto en el del artículo 40. El artículo 40 va a ser los días de asuntos propios, días de asuntos particulares. También te hace una referencia a cómo, al régimen de estos permisos, indicando que salvo que se establezca otra cosa, el disfrute de los permisos determinados por un hecho causante se iniciará el primer día laborable tras dicho hecho. Es decir, esto es muy importante para permisos como fallecimiento, enfermedad, etcétera, que dicen, no, pero si ha ocurrido este hecho causante en un sábado, el permiso se inicia el domingo, cuando son días naturales, o se inicia el lunes, que es un día laborable. Pues aquí es lo que te viene a decir, se inicia el primer día laborable. Bueno, y ahora sí que nos vamos a los permisos del REVEP. Vamos viendo los permisos del REVEP y lo que dice el decreto 42 sobre esos permisos del REVEP. El primer permiso es el de accidente, enfermedad grave y fallecimiento. Y atención, porque este permiso es un permiso que se vio modificado por el Real Decreto Ley 5/2023. Y es un permiso que no está actualizado el decreto. Nos habéis preguntado mucho a nivel sindical sobre qué ocurre con estos permisos y demás. Y además de estudiarlo en la norma, pues vamos a ver un poco lo que viene a ocurrir. El permiso es con la legislación estatal básica en vigor, que en el caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, es decir, accidente o enfermedad grave, puede ser estos supuestos, del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado, y así como cualquier otra persona que conviva con el funcionario y que requiera el cuidado efectivo, en este caso, ¿vale? Accidente o enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica con reposo domiciliario, cónyuge o pareja, de hecho, hasta primer grado y conviviente que necesite del cuidado efectivo. En este caso, se tienen 5 días hábiles de permiso. 5. Y si hablamos de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso es de 4 días hábiles. ¿Vale? Accidente o enfermedad grave, 5 días hábiles. Primer grado, cónyuge o conviviente que necesita cuidado directo. 4 días hábiles, segundo grado. Si nos vamos al decreto, ahora hablaré del tema del fallecimiento que viene después. Si nos vamos al decreto, esto está en el artículo 35 y resulta que el artículo 35 del decreto 42 dice otra cosa. El artículo 35 te está distinguiendo
según sea misma o distinta localidad. Primer grado es 3 o 5 días, segundo grado es 2 o 4 días. Y de paso, aquí no está diciendo nada del conviviente que necesite cuidado directo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que este artículo, el artículo 35 del decreto 42, está tácitamente derogado por el REVEP. Esto es un cambio del REVEP, del Estatuto Básico, de julio de este año. Este cambio ha derogado este artículo y, por tanto, si en un examen tipo test preguntaran sobre este artículo con la redacción que tiene el decreto 42, la que tenemos subrayada, esa pregunta la tendrían que anular. ¿Por qué? Porque los propios tribunales y la propia función pública indica siempre que se puede preguntar sobre la normativa vigente y este artículo 35 ya no es normativa vigente. Con lo cual, ese artículo 35 no se puede preguntar en un examen tipo test. Sí que se puede preguntar el 48A, porque el 48A, si en el temario pone condiciones de los empleados públicos en genérico, hay que irse también a los permisos del REVEP y esto sí que es normativa vigente, pero el 35 ya no. Tened en cuenta, y os abro también esto, que es la circular 8/2023 de la Dirección General de Función Pública, donde hace referencia a las modificaciones que se hicieron en el REVEP en julio del 2023. Y estas modificaciones son lo que acabamos de ver, la del artículo 48 del REVEP, la letra A, la parte de enfermedad grave de familiar, y luego también el 49G del REVEP, que es el permiso parental de 8 semanas, que veremos en esta misma sesión un poco más adelante. En un examen tampoco te pueden preguntar sobre esta circular, pues esto es una circular interna de función pública, no es normativa publicada en un diario oficial, pero sí es cierto que esta circular te da pistas sobre qué ocurre con esos permisos en su aplicación práctica y sobre si están vigentes o no. Y efectivamente, el 48A está vigente. Vale, si nos vamos al segundo párrafo del 48A, te habla del fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o familiar, y aquí sí que te dice que son 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 5 días hábiles si es en distinta localidad, 3 o 5, según sea misma o distinta localidad, primer grado, 2 días hábiles y 4 días hábiles, 2 y 4, según sea misma o distinta localidad, segundo grado. ¿Vale? ¿Cómo aprenderse esto? Pues en realidad va seguido. 2, 3, 4, 5. 3, 5 es primer grado, 2, 4 es segundo grado y es más días si es distinta localidad. Y de paso, los más días de aquí son los días de accidente o enfermedad grave. Es decir, aquí, si es distinta localidad, el fallecimiento son 5 días primer grado, 4 días segundo grado, que son exactamente los días de accidente o enfermedad grave. Este artículo sí que se corresponde con el artículo del decreto 42. Aquí sí que te indica el primer grado, 3 o 5 días hábiles, según sea misma localidad o no, y el segundo grado, 2 y 4 días hábiles. También te indica que, y esto también está en vigor, porque a fin de cuentas es, digamos, aclarar más el régimen de este permiso, que los días deben de ser consecutivos e inmediatamente posteriores al hecho causante y que el día del fallecimiento se computa como permiso si la persona no inicia la jornada de trabajo que le correspondiera realizar ese día. Y también que el hecho de que sea misma o distinta localidad hay que tener en cuenta la residencia habitual del funcionario o funcionaria solicitante del permiso. Aquí sí que está plenamente en vigor este artículo porque el REVEP no ha cambiado el régimen. Seguimos
con los permisos de los funcionarios públicos en el REVEP, el 48B, te habla de por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. ¿Vale? Traslado de domicilio, mudarse de casa, un día. Y el artículo 37 del decreto 42 te indica que es un día por traslado de domicilio sin cambio de residencia, aportando justificante, y si existe cambio de residencia, 2 días. Es decir, fijaros que el decreto 42 sí que te amplía un poquito este permiso respecto a lo que era el derecho básico del REVEP. El REVEP te está diciendo que hay un día si hay un traslado sin cambio de residencia. No te está diciendo que en el caso de que haya cambio de localidad de residencia sea un día o más. Nuestro decreto lo aclara y es un día por traslado de domicilio si no hay cambio de localidad y 2 días si sí que hay cambio de localidad. No está poniendo distancia máxima ni mínima en ese cambio de localidad. Siguiendo con el REVEP, el 48C te habla de el permiso para realizar funciones sindicales o de representación de personal, en los términos que se determine. Y el decreto 42 te va a decir lo mismo. Permisos para realizar funciones sindicales de formación, que es un poco añadido, o de representación del personal en los términos que establezca la normativa vigente. Aquí, ¿a qué permisos se está refiriendo? Se está refiriendo a los créditos horarios que tienen los miembros de los comités de empresa, de juntas de personal, delegados sindicales, etcétera, a esa acumulación de crédito horario que es la que posibilita que haya liberados sindicales y demás. Aquí, la legislación que lo determine, pues será la normativa sobre negociación y representación sindical, el propio REVEP, cuando habla del crédito sindical y demás. No te entra el decreto en más referencias, simplemente te indica eso, funciones sindicales de formación o de representación en los términos que diga la normativa. Sigue el REVEP y te habla del permiso para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud. Y es un permiso durante los días de su celebración. Aquí, a nivel práctico, sabemos que es el día completo de celebración. Si nos vamos al decreto, nos vamos. A ver, disculpad. Y aquí. Te habla de que el EBEP te hablaba durante los días de su celebración, el decreto te es más claro y te dice durante el día del examen, con lo cual te aclara del todo que es el día completo y te indica que esto que el EBEP te habla de exámenes finales y pruebas de aptitud, aquí ya te indica que son pruebas selectivas para el ingreso en cualquier administración pública, exámenes finales, pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, etcétera, y incluyendo los exámenes parciales si tienen carácter eliminatorio. Y también te dicen que es el día completo, aunque la realización del ejercicio sea compatible con la jornada laboral. Como sabemos en la práctica, si tienes un examen por la tarde, tienes derecho a todo el día, aunque pudieras haber trabajado por la mañana y por la tarde acudir al examen. Seguimos. La letra E te habla de que también hay permiso por el tiempo indispensable para exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto, sesiones de información y preparación, informes psicológicos y sociales, en el caso de adopción o acogimiento, etcétera, que deban de realizarse dentro de la jornada de trabajo. Es decir, aquí sí que no es como los exámenes finales, que tienes el día completo, sino que es todo esto, exámenes prenatales y preparación al parto,
y asistencia a información, informes psicológicos sociales en caso de adopción y acogimiento, los que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. También te indica que es un cambio reciente del REVEP y que veremos en más articulado que el término de funcionarias embarazadas, como es el caso de las técnicas de preparación al parto, incluye también a las personas funcionarias trans gestantes. Esto también es un avance muy reciente que ha cambiado el texto del REVEP y que ahora veremos que salen más veces en varios apartados. Si nos vamos al... Si nos vamos al decreto 42, vemos que este permiso está separado en dos artículos. El artículo 22, que habla de permiso por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de la preparación al parto de las funcionarias embarazadas, también que lo amplía un poco y te habla del derecho a ausentarse para someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida. En ambos casos es el tiempo indispensable. Y luego el otro artículo, el artículo siguiente, el artículo 23, te habla de lo mismo que te unía en una misma letra el REVEP, que es la asistencia a las sesiones de información y preparación y realización de los informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad para los casos de adopción, acogimiento o guardia con fines de adopción. Y también los que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. Aquí, como vemos, es prácticamente lo mismo lo que dice el EBEP y el decreto. Sí que es verdad que el decreto lo amplía para las técnicas de fecundación o reproducción asistida, que en el EBEP no te las nombra. Nos vamos a la letra F, que es el permiso de lactancia. Y el permiso de lactancia, y este permiso sí que lo hemos visto preguntado varias veces, porque tiene un régimen específico, es por lactancia de un hijo menor de 12 meses y es 1 hora de ausencia al trabajo. Y aquí tenemos cuestiones a tener en cuenta, que la hora puede dividirse en dos fracciones, que puede sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en 1 hora al inicio o al final de la jornada con la misma finalidad. Es decir, que te puedes entrar media hora más tarde y salir media hora antes, entrar 1 hora más tarde, salir 1 hora antes o ausentarte a 1 hora dentro del horario de trabajo o a 2 medias horas dentro del horario de trabajo. Es decir, es 1 hora de ausencia por lactancia de un hijo menor de 12 meses y esa hora la puedes gestionar como quieras. Aquí te indica que el permiso es un derecho individual de los funcionarios sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. Es decir, en el caso de un menor de 12 meses, se tiene se tiene el derecho a 1 hora de lactancia, pero lo tiene una de las dos personas que son progenitores del niño. Si lo coge la madre, no lo tiene el padre y viceversa. También te indica que se puede solicitar esta sustitución del permiso de lactancia por un permiso distribuido que se acumule en jornadas completas. Es decir, el permiso de lactancia lo puedes sustituir por, en vez de ser 1 hora al día, sumar todas esas horas al día que te quedan desde que finalice el permiso por nacimiento hasta que el menor cumpla 12 años y acumulártelas y disfrutarlas a continuación de ese permiso por nacimiento. Entonces, sale en torno a un mes más. Es decir, en la práctica, igual habéis oído lo de cogerse el mes de lactancia. Ese mes de lactancia es porque la acumulación en jornadas completas es aproximadamente 20 días de jornadas, que es aproximadamente un mes. ¿Vale? Sí que te indica que esta modalidad, la de acumulación en jornadas completas, se puede disfrutar solo cuando finalice
el permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica, que es como se llaman los permisos, como se llaman ahora los permisos de maternidad, paternidad que hemos tenido usualmente. También te dice que este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de adopción, en los casos de parto, adopción, guarda, etcétera, múltiple. Aquí sí que hemos visto, a veces preguntado sobre esta hora, sobre que sea 12 meses, sobre cómo se puede tomar, sobre la acumulación, sobre cuándo se puede acumular, etcétera. Si nos vamos al decreto, el permiso de lactancia en el decreto está en el artículo 27 y, como veréis, dice bien poca cosa. Es, como os comentábamos al inicio de esta sesión, uno de los casos en los que el decreto hace una referencia genérica a que este permiso se regula en el REVEP y ya está. Permiso por lactancia se concederá en los términos y condiciones previstos en el artículo 48F del REVEP. Reitero, ya por última vez, hoy, lo que hemos comentado antes. Si en tu temario pone decreto 42, no hay que irse al 48F, porque el 48F no es el decreto 42. Aquí lo nombra, pero es una norma distinta. Si en tu temario pone, como suele poner, si en tu temario pone condiciones de trabajo del personal empleado público, hay que irse al 48F. Vale, continúo. El permiso por nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, se tiene derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de 2 horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. Es decir, hay derecho a 2 horas de ausencia del trabajo sin merma salarial. Y además se tiene derecho a reducir la jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas con la disminución proporcional de sus retribuciones. Es decir, que en el caso de parto prematuro o que por cualquier otra causa el niño o niña deba de permanecer hospitalizado a continuación del parto, se tiene derecho a 2 horas de permiso sin merma salarial y a 2 horas más de reducción de jornada, en este caso, con merma salarial. Si nos vamos al decreto, aquí te habla solo de lo primero, por nacimiento de hijas o hijos prematuros o que por cualquier otra causa deben permanecer hospitalizados, el personal tendrá derecho a ausentarse durante un máximo de 2 horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. La otra parte, la de las 2 horas de reducción de jornada con merma salarial, no te lo cuenta en este artículo, sino que te lo cuenta en el artículo, disculpad, que vaya arriba, te lo cuenta en el artículo 7 de reducciones de jornada. Y en este artículo te dice que el personal, lo mismo, personal que por nacimiento y hijos prematuros que deba pertenecer al hospitalizado, tendrá derecho a reducir su jornada hasta un máximo de 2 horas con la disminución proporcional de sus retribuciones sin perjuicio del permiso previsto en el artículo 28. Nos vamos al 28, es el que acabamos de ver, y te habla de las 2 horas sin merma salarial. Como vemos, ambos, este 7.2 del decreto 42 más el 28 del decreto 42, más este, son lo que viene a decir el artículo 48, letra G del REVEP. Seguimos. En la letra H te habla de que por razones de guarda legal, si el personal funcionario tiene al cuidado directo, menor de 12 años, persona mayor que requiera especial dedicación o persona con discapacidad que no desempeña actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, ojo, esto te lo dice el REVEP, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. Y también el mismo derecho personal que
precisa encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. ¿Vale? En este caso, este permiso no lo vamos a tener en la parte del decreto 42 de los permisos. Como estamos hablando de reducciones de jornada, tendrá derecho a la reducción de jornada, con la disminución de las retribuciones que corresponda, esto lo vamos a tener reflejado en el artículo 7 de reducciones de jornada del decreto 42. Y aquí una referencia que seguro sonará, que es este apartado del decreto 42 que anuló el Tribunal Supremo por no respetar el derecho básico que era el REBER. Y en este caso, aquí te habla de que en el caso de guarda legal de niños o niñas de 12 años o menores, por alguno de los casos, igual que o sea, te habla, perdón, que la reducción de jornada de 1 hora es sin disminución de retribuciones. Claro, como el REBEP te dice que es con la disminución de las retribuciones que corresponda, cuando nuestro decreto dice que es sin disminución de retribuciones, el Tribunal Supremo, una vez llegó a que el tribunal lo tenía que actuar, lo tuvo que anular. Claro, el Tribunal Supremo anula que tenga a su cargo 2 o más niños de 12 años o menores. Podría haber anulado varios, pero como lo que llegó hasta el Supremo fue este caso, anuló este caso y no el resto. No significa que el resto no lo incumpla, porque claro, persona mayor que requiera especial dedicación también está en el 7.1a, que estando en el 7.1a también es, lo tenemos aquí, apartado A del número 1, es sin disminución de retribuciones, cuando el CEBEP te dice que siempre es con disminución de retribuciones. Con lo cual, salvo que logremos mejorar el REBEP o el decreto, puede llegar un momento donde el Tribunal Supremo anulara también esas partes del decreto 42. Vale. También te indica el artículo 48, estamos en el 48 a 1 del REBEP, que hay permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y para deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Dos cosas, deber inexcusable, deberes de conciliación. Si nos vamos al decreto 42, esto provoca 2 artículos distintos sobre los permisos. Nos vamos a los deberes, por el orden que lo dice el REBEP. El permiso por deber inexcusable, artículo 38. Y te dice, esto vemos también a veces preguntado los posibles motivos, tanto de uno como de otro. Es derecho al tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Y te indica que a título enunciativo y no limitativo se entenderá por este deber de carácter público y personal. Puestos a lo que aquí hace el decreto es ponerte ejemplos, que no son todos los ejemplos posibles. Citaciones de juzgados y tribunales de justicia, otro tipo de comparecencias obligatorias ante los mismos, y así citaciones de comisaría o organismo oficial. Cumplimiento de deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral, ser miembro de una mesa electoral o algo similar. Asistencia a reuniones de órganos de gobierno y comisiones cuando deriven del cargo de concejal o concejala, diputada o diputada. Asistencia como miembro a sesiones de un tribunal de selección o provisión. Claro, el tribunal de selección son los órganos técnicos de selección, los OTS de las oposiciones. Los tribunales de provisión son las comisiones de evaluación en concursos de traslados, etc. Y otras obligaciones que deban atenderse en horario laboral y que en caso de incumplimiento genera a la persona interesada una responsabilidad de orden civil, penal o administrativa, que quedan acreditadas. Todo esto son ejemplos que te pone.
pueden haber otros ejemplos o otras situaciones. Por ejemplo, últimamente tenemos en la función pública valenciana varias elecciones de destino y tomar de posesión. Estas elecciones de destino y tomar de posesión que implican acudir durante el tiempo indispensable a realizar esa elección del puesto o a tomar posesión, ¿qué son? Pues es un deber inexcusable de carácter público y personal. Podemos entender que es una citación de cualquier otro organismo oficial, o podemos entender que, aunque no esté en estos ejemplos que te pone a título enunciativo y no limitativo, también se entiende. Y si nos vamos al permiso por deberes relacionados con la conciliación, tenemos también una explicación más detallada de lo que te dice el REVER. Vemos que el personal podrá acudir durante su jornada laboral por necesidades propias o de menores, personas mayores o con diversidad funcional a su cargo a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante el tiempo indispensable, reuniones de coordinación y tutorías en centros de educación especial, consultas de apoyo adicional en el ámbito sociosanitario. También se puede acudir por el tiempo indispensable para estas consultas, tratamientos y exploraciones del cónyuge o pareja de hecho, cuando se acredite documentalmente la necesidad de asistir con acompañante. Es decir, si es el caso de menores, mayores o personas con diversidad funcional a tu cargo, tienes derecho. En el caso del cónyuge o pareja de hecho, también tienes derecho siempre que se acredite que hay que ir con acompañante, que es tan sencillo como que el médico indique que por el tipo de prueba que se va a hacer o por después de la prueba las condiciones físicas de la persona por lo que le hayan dado o tomado o lo que le hayan puesto necesita acompañante, pues vas a poder. Aquí, por ejemplo, una cuestión importante que no se incluye en este apartado y que tenemos apuntado en UGT como para cuando haya una reforma del decreto 42 incluirlo, es en el caso de que pueda haber esa necesidad de ir con acompañante de tu hijo mayor de edad. Si tienes un hijo mayor de edad que necesita acompañante, no puedes, no tienes este permiso. O sea, no te es de aplicación, porque ni es un menor, ni es una persona mayor o con diversidad funcional a tu cargo, ni es tu cónyuge o pareja. De hecho, es tu hijo, pero ya es mayor de edad. Y aunque el médico te certifique que ha de acudir acompañado, no vas a poder acompañarle. Es un agujero que tiene el decreto 42 que esperamos solucionar en algún momento dado. Te indica también que estas ausencias parciales al puesto de trabajo durarán el tiempo indispensable para su realización, considerándose siempre como de trabajo efectivo. Y también el resto en el apartado res que hace referencia a que el personal tiene permiso para ausentarse para asistir a tutorías o requerimientos del censo escolar de sus hijos o hijas. También durante el tiempo indispensable y, importante, siempre que tengan lugar del horario laboral y se acredite que no es posible acudir en horario distinto por no permitirlo el censo escolar. Es decir, si el censo te cita una hora y se acredita que no puedes ir en un horario donde no estés trabajando, es cuando tienes ese permiso. Fijaros, esto es importante, que en todo lo que hemos visto en el artículo 38, permiso por deber inexcusable, y en el artículo 33, apartados 1, 2 y 3, es siempre el tiempo indispensable para realizar estos permisos. ¿Vale? Quedaros con eso. Y luego, el 33.4, que es distinto, es el permiso por interrupción del embarazo y te habla de que en el caso de interrupción del embarazo, la empleada pública tiene derecho a 6 días naturales y consecutivos a partir del hecho causante, siempre y cuando no se encuentre en situación de incapacidad temporal. Si se encuentra en situación de incapacidad temporal, no es necesario ese permiso porque está de baja médica, pero si no es el caso,
son 6 días naturales y consecutivos, a partir del momento de la interrupción del embarazo. Vale, continuando, el artículo 48K te habla de que por asuntos particulares se tienen 6 días al año. Aquí se regula en el artículo 40, permiso por asuntos propios, y artículo 41, los días compensatorios. Estos dos artículos los veremos al final de esta sesión, por su importancia, porque también es de lo que vemos más preguntado en los exámenes tipo test. Sí que es verdad que aquí habla de permiso por asuntos propios y en la ley valenciana habla de asuntos particulares, es decir, hay un poco de doble denominación de este permiso. Y sí que una cuestión interesante aquí que os quiero comentar para que tengáis en cuenta. Fijaros que el artículo 48 habla de estos permisos como derecho básico y por tanto son permisos que en principio no se pueden mejorar por la ley. Pero luego, si nos vamos a nuestra ley, en nuestra ley te dice que además de los días por asuntos particulares que se establezcan, 6 días al año, el personal tiene derecho a un disfrute de días adicionales. Claro, ¿cómo es posible que nuestra ley amplíe tanto este permiso cuando se supone que es un permiso que no se puede ampliar porque el REVEP lo regula como derecho básico? ¿Vale? Pues nos tenemos que ir a la disposición final 13ª del REVEP. Y la disposición final 13ª, vamos a ver qué te dice. Las administraciones públicas, por dar, o sea, si quiere cada administración pública en su normativa autonómica, podrá establecer hasta 2 días adicionales por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose como máximo en un día adicional por cada trienio cumplido al partir del octavo. Es decir, es el propio REVEP en una disposición adicional la que permite que, si quieren, las administraciones públicas amplíen el permiso de asuntos propios. Y nuestra ley, si quiere ampliarla, la administración valenciana si lo quiere, y por eso lo regulan en 82. Y como veremos, está mucho más ampliado y ampliado el porqué y todo el régimen y demás en el decreto 42. Que ahora vemos los artículos 40 y 41 del decreto. Vale, si volvemos al REVEP, los artículos 48 y 49, aquí te habla de los permisos mínimos, ¿vale? Son los permisos por motivos de conciliación, de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Y estos permisos sí que son mejorables dentro de la normativa autonómica. Y aquí, como veremos, es un artículo muy, muy extenso, ¿vale? Donde hay que quedarse con algunas cuestiones concretas que son bastante preguntables, que hemos visto preguntadas, ¿vale? Primero, la letra A, ¿vale? Es el permiso por nacimiento para la madre biológica, lo que hemos llamado toda la vida, si me permitís, la expresión permiso de maternidad. Cosas son las que quedarse dentro del permiso por maternidad, que tiene una duración de 16 semanas. 16 semanas. 6 semanas inmediatas posteriores al parto, de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Es decir, las 6 semanas seguidas al parto, obligatorio e ininterrumpido. 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija. Y 2 semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple. O sea, si esto fuera un examen práctico, pues sabemos que este permiso son 16 semanas. Si hay parto múltiple de 2 hijos, ya no son 16, sino 18. Si uno de los 2 hijos tiene discapacidad, ya son 20. ¿Vale? En el caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor puede hacer uso de todo o la parte que reste el permiso.
¿vale? En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurran las 6 semanas, el resto del permiso se puede disfrutar de forma interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses. ¿Vale? También te indica que este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial. Este párrafo lo hemos visto preguntado muchas veces. En los casos de parto prematuro y en los casos que el neonato deba permanecer hospitalizado, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. ¿Vale? Hay que quedarse con eso. En el caso de hospitalización del parto prematuro o por cualquier otra causa, hospitalización del neonato, permiso ampliado con un máximo de 13 semanas adicionales, 16 más 13 más, hasta las 29 semanas de máximo. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el permiso no se ve reducido. Es decir, si desgraciadamente el hijo o hija fallece antes de estas 16 semanas de permiso o las que correspondan, el permiso se puede seguir disfrutando, salvo que se quiera volver. Durante el disfrute de este permiso se puede participar en los cursos de formación, excepto esas 6 semanas de descanso obligatorio posteriores al parto y, como os comentaba, hace referencia a que dentro de Mar de Biológica también se incluye a las personas trans gestantes. ¿Vale? Y este es el permiso por maternidad. Si nos vamos al artículo 24 del REVER, perdón, al artículo 24 del decreto 42, que es donde lo regula, como vemos, no dice nada. Hace una referencia al REVER. Permiso por nacimiento para la madre biológica. Este permiso se concederá en los términos y condiciones previstos en el 49A del EBER. Ya está. Nos vamos ahora al permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente. Y aquí este permiso es relativamente fácil de aprendérselo porque prácticamente todos los periodos repite lo que es el permiso de nacimiento para la madre biológica. 16 semanas, 6 semanas obligatorias interrumpidas inmediatamente después, y aquí sí que te dice que es después de qué, porque aquí no ha habido un parto, es después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. Si ambos progenitores trabajan, transcurridas las 6 primeras semanas, se puede llevar de forma interrumpida hasta los 12 meses del hecho causante. Se amplía en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado y acogido. Se amplía en 2 semanas más por cada hijo o hija en el caso de adopción, guarda o acogimiento múltiple. Puede ser a jornada completa o a tiempo parcial. Y durante el disfrute de este permiso se puede participar en los cursos de formación, etcétera. Y aquí sí que te dice, y esto es una cuestión que no sale el permiso por nacimiento para la madre biológica, y hay que tener en cuenta que es que si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del niño o niña, se tiene derecho además a un permiso de hasta 2 meses de duración. O sea, es un permiso añadido a todas estas semanas por adopción, guarda o acogimiento. En estos 2 meses de duración se tienen derecho a exclusivamente las resoluciones básicas. Es decir, es un permiso retribuido, pero solo en las resoluciones básicas. También te indica que con independencia de este permiso de 2 meses, el permiso puede iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución judicial o la decisión administrativa. ¿Vale? Si nos vamos al decreto
42, en el decreto 42, vamos a ver que este permiso se concederá en los términos y condiciones previstos en el artículo 49b del REBER. Pero, sin perjuicio de eso, también te lo amplía un poquito más. Te dice que se amplía en 2 semanas más en caso de menores que por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas. Y además te regula un poquito el régimen de los 2 meses en el caso de adopción o acogimiento internacional. Y es que este disfrute de 2 meses, que recordemos, solo se cobran las retribuciones básicas, puede fraccionarse o ser continuado en función de la tramitación que se requiera en el país de origen. Con lo cual, tenemos, recapitulando, el permiso de nacimiento son 16 semanas, más 2 en el caso de que el menor, el hijo o hija tenga alguna discapacidad, más 2 por cada hijo a partir del segundo en caso de parto múltiple. En el caso de adopción, guarda o acogimiento, tenemos las mismas 16 semanas, más 2, pero como añadido tenemos estos 2 meses de retribuciones básicas en el caso de adopción o acogimiento internacional y en nuestra administración, gracias a que el decreto 42 puede ampliar estos derechos, que también hay 2 semanas más en el caso de menores que por circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero tengan especiales dificultades de inserción social y familiar. También te hace una referencia aquí, el artículo 26, que es bastante extenso y no vamos a entrar en este artículo, sobre el disfrute a tiempo parcial. Aquí lo que hace este artículo en realidad es regularte el régimen de cómo se disfruta a tiempo parcial estos permisos, que hemos visto que puede ser a tiempo completo o parcial. Y aquí te indica el régimen del tiempo parcial, el artículo 26. Siguiendo, nos vamos a la letra C, que es el permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento o del progenitor que tenga el permiso por guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción. Y este permiso del progenitor diferente, que es lo que anteriormente a la normativa era el permiso de paternidad, tiene, como veréis, va a tener otra vez la misma duración que el permiso de la letra A, el permiso por nacimiento de la madre biológica. 16 semanas, 6 semanas inmediatas posteriores al hecho causante, descanso obligatorio, 2 semanas más en supuesto de discapacidad, y por cada hijo o hija a partir del segundo, en el caso de nacimiento, adopción, guardia o acogimiento múltiples. Este permiso puede distribuirse por el progenitor que va a disfrutar del mismo, siempre que las 6 primeras semanas sean ininterrumpidas. En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas esas 6 primeras semanas obligatorias, puede ser interrumpida dentro de los 12 meses, dentro del nacimiento, etc. Te hace también referencia a que en el caso de parto prematuro o neonato hospitalizado se ampliarán tantos días como el neonato se encuentra hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales, igual que el permiso de nacimiento de la madre biológica. En el caso de fallecimiento del hijo o hija, el permiso se mantiene, salvo que se quiera la incorporación al puesto de trabajo, y durante el disfrute de este permiso, excepto esas 6 primeras semanas obligatorias, se puede participar en los cursos de formación. O sea, como veis, las letras A, B y C, que son muy, muy extensas en este artículo del REBER, en realidad repiten los mismos periodos y plazos que pueden preguntar. Si os hacéis un esquemita para estudiar estos permisos,
pues hay que quedarse con las 16 semanas de permiso, las 6 de descanso obligatorio, ininterrumpida y obligatoria después del parto, 2 más en el caso de discapacidad, 2 más en el caso de parto múltiple, hasta 13 semanas más en el caso de prematuro y aquello, y neonato hospitalizado por otra causa, etcétera. Y aparte, en el de adopción o acogimiento, 2 meses para la tramitación en el país de origen, 2 semanas más en el decreto. Es decir, dentro de un esquema y demás, no tienes que estudiar 3 veces lo mismo, sino que dentro del esquema te puede quedar más o menos, visto estos 3 permisos que reiteran su duración. También te indica, importante, estos artículos, o sea, estos párrafos que son disposiciones comunes a los apartados A, B y C. A, B y C, recordemos, apartado A, permiso por nacimiento para la madre biológica, B, permiso de guarda, adopción, acogimiento, C, permiso progenitor distinto de la madre biológica. Y aquí te dice que el tiempo transcurrido durante estos permisos se computa como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria o del otro progenitor durante todo el periodo de duración del permiso y que en su caso, durante los periodos posteriores, si hay algún derecho a percibir algún concepto retributivo, se tiene derecho a ese concepto si se determina en función del periodo de disfrute del permiso. ¿Qué significa esto? Eso viene a significar que no es solo tiempo de trabajo efectivo, sino que el tiempo que se está en este permiso computa para devengar trienios, para devengar grados de carrera profesional, para la consolidación de grado, para tener el tiempo mínimo de trabajo efectivo para poder irse en concurso, en comisión de servicios, participar en promoción interna, etc. También te hace referencia a que los funcionarios que hayan hecho uso de este permiso, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en los términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso. Es decir, el hecho de tener estos permisos no puede significar para el personal funcionario, tanto temporal como permanente, ninguna merma en sus derechos. Todo esto también te lo indica el decreto 42 aquí, en el artículo 31, disposiciones comunes a determinados permisos. Aquí te viene a decir exactamente lo mismo que te decía el REBEP en este apartado. Si nos vamos al siguiente apartado, que en el que te habla del permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria, aquí te dice un par de cosas, 3 cosas. Una, que las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de biogel, totales o parciales, tienen la consideración de justificadas por el tiempo y las condiciones que indiquen los servicios sociales de atención o de salud. Las faltas de asistencia se entienden justificadas siempre. En las condiciones, bueno, siempre, en las condiciones que lo determinen los servicios competentes. Además, que las funcionarias tienen derecho a la reducción de jornada con disminución proporcional de sus retribuciones. Y ojo, porque esta reducción de jornada con disminución proporcional de sus retribuciones hay que entenderlo aquí también, que es que si la funcionaria reduce su jornada en 1/3 o menos, mantiene las retribuciones íntegras. Es decir, tiene derecho a la reducción de jornada y ese primer tercio mantiene las retribuciones íntegras. Y además, también tiene derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario flexible u otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables. ¿Vale? Esto lo incluye como permiso por razón de violencia de género. Aquí, nosotros, la Generalitat Valenciana, no tenemos regulado ese permiso como permiso. Es decir, no hay un artículo que hable del permiso de violencia de género,
porque en realidad aquí lo que te está hablando es de faltas de asistencia, de reducción de jornada sin merma retributiva al primer tercio o de reordenación del tiempo de trabajo, y eso el decreto 42 sí que te lo regula, pero no en estos artículos de permisos, sino en los artículos que te hablan de la jornada, reducción de jornada, flexibilidad. O sea, sí que está en nuestro decreto, pero no está en este apartado. Si nos vamos, me voy a saltar, permitidme que me salte la letra E, ahora entro en esta. Si nos vamos a la letra F, te habla de los funcionarios que hayan sufrido daños físicos y psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, y te viene a decir algo muy similar a lo que te decía con las funcionarias víctimas de violencia de género. Tienen derecho a la reducción de jornada, contribución proporcional de las retribuciones, reordenación del tipo de trabajo, etc. ¿Vale? Aquí sí que es cierto que no te habla de que esta reducción de jornada mantenga las retribuciones internas. Y aquí lo mismo, esta letra F no la vamos a encontrar en los artículos sobre permisos en el decreto 42 porque están los artículos de jornada y reducciones de jornada. Y si nos vamos a la letra E es el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Y aquí, que es un artículo también muy extenso, te viene a decir que el funcionario tiene derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella. Es decir, es una jornada de mínimo el 50%. Ahora veremos los máximos. O sea, una jornada de mínimo el 50%, ¿vale? Y esta jornada es percibiendo las retribuciones íntegras, ¿vale? Aquí te indica cuál es el supuesto: cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado del hijo o hija menor de edad afectado por cáncer o cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario, de la duración, requiera cuidado directo, etcétera y demás. ¿Vale? Y aquí te viene a decir que este permiso se puede tener con retribuciones íntegras hasta que el hijo o hija o persona de acogimiento o guarda cumpla los 23 años. A estos efectos, el cumplir los 18 años no extingue el permiso. También te indica que si este permiso se solicita, se pide, cuando el menor ya tiene los 18 años, hasta que cumpla los 23, podrá tenerse este derecho siempre que en el momento siempre que la enfermedad haya sido diagnosticada antes de alcanzar la mayoría de edad. Y además, este permiso, que es hasta los 23 años, se puede mantener hasta que la persona cumpla 26 años, si antes de alcanzar los 23 años acreditar además un grado de discapacidad igual o superior al 65%. ¿Vale? Aquí hay que quedarse, sobre todo, es lo que hemos visto preguntado en una ocasión, con que es reducción de la jornada de al menos la mitad de la duración de la jornada, percibiendo las retribuciones íntegras. Aquí no está hablando de retribuciones básicas ni nada, se percibe todo el salario. ¿Vale? Aquí también te hace varias referencias a cómo es el régimen de este permiso. En el decreto 42 te lo regula incluso un poquito más. Pero vamos al artículo 29 y te regula este mismo permiso. Siempre que ambas personas trabajen, reduciendo jornada de al menos la mitad de la duración de la jornada, percibiendo las retribuciones íntegras. Te hace referencia a las situaciones protegidas y
aquí es importante quedaros con este apartado 5 y el apartado 6 sobre la duración, ¿vale? Que también es bastante preguntable al hablar sobre jornadas. La reducción de jornada. Aquí te indica que puede ser con un porcentaje máximo del 99% de la jornada cuando se trate de un ingreso hospitalario ocasionado por el cáncer u otra enfermedad grave, así cuando se esté en una fase crítica del tratamiento. Y en el resto de casos, el porcentaje máximo es del 75%. Es decir, hemos visto que el mínimo es el 50%, de al menos la mitad. ¿Cuál era el máximo? El REVEM no te lo dice, pero el decreto 42 sí. Hasta el 75%, o en el caso de ingreso hospitalario ocasionado por el cáncer u otra enfermedad grave o fase crítica del tratamiento, hasta el 99%. También te indica que esta reducción de jornadas se puede acumular en jornadas completas. Y este apartado 5, que es importante, también el apartado 6 es preguntable y te indica que el permiso se concederá por un periodo inicial de hasta un mes. No obstante, mientras subsista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente, se prorrogará por periodos de hasta 2 meses, o sea, de 2 en 2 meses, según las necesidades, y como máximo, te dice el decreto, hasta que la o el menor cumpla los 18 años. Esto, como vemos, no es así, porque el REVEP es legislación básica y no te está hablando de los 18, te está hablando de los 23, que no se extingue a los 18 si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente, y que incluso puede llegar a los 26 si hay un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Con lo cual, esta parte donde dice que es hasta los 18 años es como el permiso por enfermedad grave. Lo tenemos que entender tácitamente derogado. No así que el permiso es por periodo inicial de un mes y que hay que prorrogarlo de 2 meses en 2 meses. Eso sí que puede ser válido. Y ya nos vamos al apartado G, ¿vale? Que es el último del REVEP, de este larguísimo artículo 49, que habla del permiso parental. ¿Y qué te dice este apartado? Este apartado que, ojo, no lo vamos a encontrar en el decreto 42 porque sabemos que es una adición al REVEP realizada en julio de este año por el Real Decreto Ley 5/2023. Vale, pues aquí te dice que existe un permiso parental para el cuidado de hijo o hija o menor acogido por tiempo de 1 año, hasta el momento en el que el menor cumpla 8 años, con una duración no superior a 8 semanas, continuas o discontinuas, que puede disfrutarse a tiempo completo o en régimen de jornada a tiempo parcial. También te indica que debe de realizarse por semanas completas y que en el caso de que ambas personas progenitoras, adoptantes o acogedoras por el mismo sujeto y hecho causante trabajaran en la misma administración, la administración puede aplazar la concesión del permiso por esas necesidades de servicio. Claro, este permiso, la duda de este permiso es si es retribuido o no. Y para resolver esa duda, nos iríamos a la circular de la que os comentaba al inicio de esta sesión, circular 8/2023, de función pública, donde te habla de este nuevo permiso que lo establece, te comenta el régimen, lo mismo que hemos visto en el REVEP, y respecto al carácter retribuido o no del permiso, te indica que como este permiso es una transposición de una directiva europea y esta transposición permite que la establezcamos en España hasta el 2 de agosto de 2024, pues no está
desarrollada reglamentariamente a nivel estatal. Hasta que no esté desarrollada reglamentariamente no podemos determinar si es retribuido o no, y por tanto la Generalitat Valenciana en esta circular indica que no está retribuido. Por ahora no está atribuido. En agosto de 2024 pues se entiende que habrá una regulación, un reglamento, y entonces pues tenemos que cumplir ese reglamento o no. En el decreto 42 no está este permiso. El decreto 42 es de 2019 y este permiso está en julio de 2023. Y en el REVEP se regula en este apartado. Es prácticamente imposible que lo pregunten en ningún examen, porque es una regulación nueva que no tiene reflejo en la normativa valenciana aún, y que además, para que sea completa, está pendiente de un desarrollo reglamentario que, como España aún tiene tiempo hasta agosto del 24 de realizarlo, pues está incompleta. Sí hay que quedarse con el nombre permiso parental hasta que el menor cumpla 8 años, duración no superior a 8 semanas. Es decir, hay que quedarse con el número 8, que es el que refleja este permiso. Y con esto veríamos todo lo bastante extenso sobre permisos que regula el REVEP. Nos quedaría, ya para finalizar, solo la parte del permiso por asuntos propios que regula nuestro decreto 42. Y del permiso por asuntos propios, nuestro decreto dice que se puede disfrutar cada año natural y hasta el día 15 de febrero del año siguiente. Ojo, si esto lo preguntaran, no confundirse con las vacaciones. Las vacaciones, que están un poquito después, en el artículo 50-51, te habla de que pueden disfrutarse a lo largo de todo el año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente. Los días de asuntos propios son, artículo 40-41, cada año natural y hasta el 15 de febrero. Y se podrá disfrutar de hasta 6 días por asuntos propios o particulares, así como de los días adicionales previstos en el apartado 8 de este artículo y en el artículo 41. Te indica que el personal distribuye dichos días a su conveniencia, teniendo en cuenta que no puede afectar a las necesidades de servicio, por tanto requiere una autorización previa, que la denegación debe de ser motivada y que en cualquier caso el personal tiene derecho a disfrutar dentro del año natural que corresponda. Esto, como veíamos, también lo dice la ley. También te dice que las personas con hijas o hijos menores de 14 años tienen preferencia para disfrutar de los días de asuntos propios durante los periodos escolares no lectivos, y también las personas que tengan a su cargo mayores de 65 o con diversidades funcionales. También que la Administración puede negociar durante el primer trimestre del año con las organizaciones sindicales el disfrute de estos permisos. Son estas circulares que existen a veces en las subsecretarías o órdenes de servicio, instrucciones de que en el periodo de Navidad no se podrá disfrutar de más de 3 días de asuntos propios, para que no se coja todo el personal de servicio los mismos días, o para turnarse en los puentes que haya, etcétera. Y siguiendo con el régimen de este artículo, que el personal funcionario interino podrá disfrutar dicho permiso a razón de un día por cada 2 meses completos. Esto también hará referencia a cuando el personal reingresa en algún momento. Lo vemos aquí, es decir, el apartado 5, personal funcionario interino podrá disfrutar dicho permiso a razón de un día por cada 2 meses completos. Y el apartado 7, que en los casos de licencia sin resolución o de reingreso, si el tiempo de servicios prestados es menor al año natural, se disfrutará un número de días proporcional al tiempo trabajado a razón de un día por cada 2 meses trabajados. Ojo, que aquí en el apartado 7 pone que se redondea al alza, y en la parte del interino no pone que se redondee al alza. También te dice, y esto también lo hemos visto preguntado en ocasiones, que los días de asuntos propios anuales
pueden acumularse a los permisos de nacimiento, lactancia, adopción, guardia o acogimiento, aún habiendo expirado ya el año a que tal periodo corresponda. Es decir, si llega un año natural y aún no has disfrutado de todos los días de asuntos propios, te quedan 5 días de asuntos propios por disfrutar, y ha nacido tu hijo en septiembre y ahí entra el permiso de maternidad, el permiso de nacimiento o del progenitor diferente de la madre biológica. Y luego te acumulas la lactancia. Y luego tal y demás, claro, cuando acaban todos esos periodos, ya ha entrado el año siguiente e incluso te has pasado del 15 de febrero, que era el límite que te ponía para el disfrute de los asuntos propios. Pues te indica que aún así esos días de asuntos propios anuales no los pierdes, sino que los puedes disfrutar a continuación. En el apartado 8 está esta regla que de todo lo que hemos visto hoy es lo que más veces hemos visto preguntado, así que por favor subrayároslo porque lo preguntan mucho, 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 que es que además de los días por asuntos propios que se establezcan, es decir, 6 en el GB, el personal tendrá derecho al disfrute de 2 días adicionales a cumplir el sexto trienio, un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Quedaros con que aquí hay un salto. En el sexto y el octavo está el séptimo trienio que no te genera ningún día de asuntos propios más. Y además, en el apartado 9 te habla de qué ocurre cuando el personal se jubila. Cuando alguien se jubila a mitad de año y, por tanto, no ha generado todo, o sea, no ha trabajado el año completo y no ha generado todos esos días de asuntos propios. Vale. Pues aquí tenemos 3 regímenes, o sea, 3 situaciones distintas. Los 6 días de régimen general, según en proporción al tiempo trabajado. Es decir, lo que estamos viendo, un día por cada 2 meses trabajados. Los días adicionales de asuntos por la antigüedad, los que tengas. Es decir, si tienes 6 trienios, son 2 más. Si tienes 9 trienios, son 4 más. 2 por el sexto, 1 por el octavo, 1 por el noveno. Estos, íntegramente antes de la fecha de jubilación. Aunque te jubiles el 15 de enero. O sea, si te jubilas el 15 de enero, pues ahí tienes un montón de días de asuntos propios que puedes disfrutar. Los días compensatorios, que son los del artículo 41, pues se disfrutarán si la festividad por la que se concede el permiso queda comprendida dentro del periodo trabajado. Por ejemplo, este año 2024, este año próximo, van a ser días compensatorios, hay 2 días de asuntos propios compensatorios por los festivos nacionales que caen en sábado, que son el 6 de enero y el 12 de octubre. Alguien que se jubile en julio tendrá un día compensatorio, el de 6 de enero, pero el de octubre no lo tendrá, porque el tiempo trabajado antes de la jubilación no llega a octubre. Pero alguien que se jubile el 1 de noviembre tendrá los 2, porque los 2 días compensatorios entran dentro del periodo. Y ya, para finalizar, respecto a los días compensatorios, ten en cuenta que aquí te indica que cuando el 24 y 31 de diciembre, que son días exentos de asistencia al trabajo, coincidan en festivo, sábado o día no laborable, se concederán 2 días de permiso. Son 2 días, uno por el 24 y otro por el 31. El 24 y el 31 caen siempre el mismo día de la semana. Y si el 24 es sábado, necesariamente el 31 es sábado también. Y asimismo, cada año natural se concederán como máximo 2 días de permiso cuando coincida con sábado alguna festividad de ámbito autonómico o de ámbito nacional. Vale, aquí tengamos en cuenta que está hablando de festivos autonómicos o nacionales, es decir, los festivos locales, los 2 días de fiestas locales no entran, no generan días compensatorios, y estamos hablando de que coincida con sábado. No festivo sábado ni a los no laborables, no. Aquí es solo cuando coinciden con sábado.
y que aparte que hay como máximo 2 días de permiso. Es decir, que si un festivo cae en sábado, tienes un día compensatorio por este artículo. Si 2 festivos caen el sábado, como ocurrirá en 2024, tendrás 2 días compensatorios. Pero si hubiera 3 festivos que caen el sábado, tendrías solo 2 días compensatorios. Ya no generaría un tercer día compensatorio. Vale. Y con esto ya estaría casi todo. Me comentan que me ha quedado por comentar 2 artículos que, hablando de lo que dice el REVER, no hemos entrado en lo que dice el decreto y los comento rápidamente. Uno es el artículo 32, permiso por estado de gestación. Como veíamos, lo decía también la ley, o sea, nuestra ley valenciana de función pública decía que las funcionarias en estado de gestación tienen permiso distribuido a partir del primer día de la semana 37 de embarazo hasta el parto, y si es gestación múltiple, a partir del primer día de la semana 35, y el decreto 42 dice exactamente lo mismo. Dice lo mismo. Permiso distribuido a partir del primer día de la semana 37 de embarazo hasta el parto. Gestación múltiple, primer día de la semana 35. Esto lo hemos visto preguntado también en algún examen reciente, pues es una novedad del decreto que se publicó en 2019, es decir, antes de 2019 no estaba este permiso, pero del 19 aquí sí que lo hemos visto en algún examen y hay que quedarse con ello, con 37 y 35. Y nos hemos saltado antes, y con esto acabamos ya la sesión de hoy, el permiso por matrimonio o unión de hecho. El permiso por matrimonio o unión de hecho son 15 días naturales y consecutivos, por razón de matrimonio o inscripción en el registro de uniones de hecho o cualquier registro público oficial de uniones de hecho. Aquí quedaros con que es un permiso de 15 días, pero importante, naturales y consecutivos, que es algo que sí que hemos visto preguntado. Pero yo creo que lo de 15 días se lo conoce todo el mundo ya, que el permiso de matrimonio es 15 días, pero naturales y consecutivos puede inducir a error en una pregunta. Tengamos en cuenta también que este permiso puede acumularse al periodo de vacaciones y a los días de asuntos propios y no se disfrutará necesariamente a continuación del hecho causante, pero siempre dentro de los 6 meses siguientes al mismo. Es decir, estos 15 días, que en la época cuando esto se aprobó era para el viaje de novios, si me permitís la expresión, no tienen por qué ser necesariamente seguidos al matrimonio, pero sí que han de ser en los 6 meses siguientes al matrimonio o inscripción de la unión de hecho. También te indica, pues un poco obvio, pero está bien, que si alguien pide este permiso por inscripción en unión de hechos y luego contrae matrimonio con la misma persona con la que se ha inscrito en unión de hechos, no genera otra vez el mismo permiso. O sea, este permiso te disfruta una vez por persona. Si me permitís la broma, si lo quieres volver a disfrutar, te has de divorciar y casar otra vez. Y como final, el 21.4, y es algo que no regula el REVER y que sí que añade nuestra ley, te habla en el caso de matrimonio o inscripción de unión de hecho de un familiar dentro del segundo grado. Es decir, en el caso de que no te cases o inscribas tú, o sea, seas parte de la pareja que contrae matrimonio o se registra unión de hecho, sino que sea un familiar hasta el segundo grado, entonces se tiene derecho al permiso por el día. Y si el lugar en el que se realiza la celebración supera la distancia de 375 kilómetros desde la residencia, el permiso es de 2 días naturales consecutivos. Y con esto sí que finalizamos esta sesión. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Esperamos
pero que no se haya hecho demasiado pesada. Compartiremos este vídeo públicamente, ya lo sabéis, y con esta sesión, más las otras dos que hemos realizado de condiciones de trabajo, hemos visto ya íntegramente todo lo relativo a condiciones de trabajo, de forma yo creo que bastante detallada, y volveremos en próximas sesiones también sobre la materia de función pública. Muchas gracias y hasta la próxima.